Dice por acá Ariana, cuando me enojo, hago escritura automática para autoexplicarme mi problema y hago muchos dramas tremendos. Para eso hay que tener una metodología, Ariana. Por eso les decía, no se trata solo de sacar, no se trata solo de, voy a hacer un diario. Se trata de saber cómo sacar esto, ¿ok? La escritura terapéutica, les decía hace un rato, también es reflexiva porque si no, volvemos a darle la vuelta a las mismas cosas. Y no se trata de hacer lo mismo que hacemos luego mentalmente, que es darle vueltas y lo que llamamos parálisis por análisis. Y si lo vas a hacer en la escritura, entonces no te va a funcionar terapéuticamente. Lo que buscamos en la escritura terapéutica es darnos cuenta de estas emociones, detenernos y se necesita entonces lograr que la escritura se convierta ya no solo en terapéutica, en reflexiva, sino tomar la escritura como una meditación. Hay un programa aquí en el canal completito que se llama La escritura como meditación. Entonces, a partir de eso, fíjate, vamos a tomar también ciertas pausas para escribir. Vamos a vincular el cuerpo. Vamos a darnos cuenta también a través de la respiración cómo estamos, ¿ok? Escribir es un acto de respirar, porque cuando nosotros escribimos, todas las reglas de puntuación tienen que ver con nuestra respiración. ¿No se han dado cuenta que cuando estamos muy agitados no tomamos aire? Bueno, eso es no poner comas, por ejemplo. Cuando una persona habla muy despacio, a veces usa demasiados puntos y seguidos en su habla, ¿ok? Entonces, a través de la metodología nos damos cuenta que la escritura terapéutica, otra vez, no solo es sacar, repetir y revictimizarnos, porque eso no te va a servir terapéuticamente. Lo que te va a empezar a funcionar es involucrar también a tu cuerpo, involucrar también el silencio. El silencio es una parte muy importante dentro de la escritura terapéutica. ¿Por qué? Porque a través del silencio nos damos cuenta de nuestro discurrir mental, identificamos conflictos y ese silencio nos permite escribir, pero de otra forma. Escribir a través de cómo nos vamos experimentando. Incluso escribir caminando es parte de la escritura terapéutica. Escribir ideas, escribir esquemas, escribir mapas mentales nos va a acompañar también. Dice Elizabeth, he intentado escribir y compro libretas hermosas para hacerlo, pero me da mucho miedo que mi familia o alguien más lo lea. Entonces rompo y tiro lo que escribo. ¿Cómo puedo superar ese conflicto? Bueno, algo que a lo mejor te va a sonar hasta tonto que lo diga, y parece raro, pero sí, o sea, ponle candado. ¿Cómo es ponerle candado? Bueno, ya hay unas libretas que venden con candado, pero otra forma de ponerle candado es dejarla en otro lado que no sea eh, tu lugar en donde creas que lo van a leer, ¿ok? Pero hay algo importante y te preguntaría esto, date cuenta si no es también una resistencia a escribir el hecho de que creas que alguien lo puede leer, porque puede ser una pequeña trampa. A lo mejor no es tu caso, ¿eh? Pero lo he sabido de varias personas, que luego ese temor es simplemente un buen pretexto para no escribir, porque muchas veces si tú quisieras, o sea, hasta vas y lo pones por allá en un apartado postal en donde nadie lo pueda leer, lo escondes en algún rinconcito, te lo llevas todos los días si quieres, ¿ok? O lo dejas en un archivo de la computadora encriptado en donde nadie va a poder entrar si no tiene clave, o sea, hay maneras, pero tenemos esa habilidad de autoengaño, no estoy diciendo que sea tu caso, pero puede pasar, en donde es el gran pretexto para no escribir. Y sobre todo no es para no escribir, es para no enfrentarte a lo que estás pasando, ¿ok? Entonces, eso también puede ser algún artilugio que nosotros nos inventamos. Ojalá no sea tu caso, pero si lo es, considéralo. Dice Miyamoto, el personaje de mi avatar es el guerrero Miyamoto Musashi, un samurái que era experto con la espada. Pero también se hizo poeta y pintor, escribió también sobre estrategia, es un personaje que me inspira. Esto que dices Miyamoto es importante dentro de la escritura terapéutica. ¿Por qué? Porque de alguna forma estos avatar que nosotros hacemos o personajes son parte muchas veces de separarnos del conflicto. Acuérdense que todo va a empezar desde identificar el conflicto. Cuando tú te separas del conflicto, a veces lo puedes resolver mejor. Pero ¿qué pasa cuando lo estás encarnando? Cuando nosotros encarnamos, es decir, nos pasa desde nuestra propia identidad, no nos podemos separar. Les voy a poner un ejemplo. Alguien, a ver, déjenme pensar.
No sé, vamos a suponer que es una chica que está muy enamorada y que tiene una ruptura. Bueno, esta ruptura amorosa es un conflicto, le duele mucho, pero a partir de que escribe, empieza a sentirse cada que escribe muy abrumada, muy mal. Bueno, eso significa que está escribiendo en primera persona. Cuando escribimos en primera persona nos acercamos a la experiencia, pero cuando la experiencia es muy dolorosa necesitamos separarnos. Entonces escribimos a través de un personaje. Cuando esta chica que le duele mucho esta ruptura escribe a través de otra chica que tiene capacidades a lo mejor diferentes a las que tiene, de alguna manera se va conectando con sus propias posibilidades, ¿ok? ¿Y qué ocurre? Algo que decíamos al principio, empieza a resolver y por lo tanto a sanar esa herida de ruptura, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese personaje va a resolver lo que ella no puede. Aunque tú digas, bueno, es una fantasía, sí lo es, pero es una fantasía que tú has creado para que ese mismo personaje te inspire. Ya no es un personaje Miyamoto como el que pones, que a lo mejor, bueno, que supongo que existe, sino un personaje que tú estás creando de tu propia circunstancia, en donde ese personaje lo que va a lograr es todo ese potencial que tú no puedes y te va a inspirar a ti misma, que lo creaste, a que seas como ese personaje. Es como un doble juego, pero que nos va acompañando. Cuando yo escribo en primera persona, repito un poco, me apropio de la experiencia. Cuando yo escribo en tercera persona, es separada y con un personaje, me alejo de la experiencia, no la vivo, pero puedo ver objetivamente cómo puedo resolverla. Ahora veamos un ejemplo al revés. Una persona, un chico, por ejemplo, que quiere lograr ser un gran escritor, ¿no? Así como por acá decía alguien, ¿no? Alguien que quiere ser un gran escritor, sea chico o sea chica, y entonces, ¿qué pasa? Le cuesta trabajo. No puede, no se ve como escritor, no se siente como escritor, ¿y qué le pasa? No tiene disciplina, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que desde la escritura terapéutica pueda encarnar ese deseo? Bueno, va a escribir en primera persona como si ya le estuviera sucediendo, ¿ok? Y empieza a escribir, bueno, me levanto a las 5 de la mañana y escribo, fíjense, es en primera persona y en presente. Me levanto a las 5 de la mañana y lo primero que hago después de hacerme un café o lo que sea es estar en mi computadora. Cuando empiezo a escribir, me siento realmente divertido, me estoy apasionando con lo que escribo. Bueno, a ver si me da tiempo de hablar de esa palabra, pero voy a usarla en este momento. Me entusiasmo, me siento comprometido. ¿Qué va pasando? Encarna lo que quiere lograr, eso que parece que está muy lejos. Y entonces lo que va a lograr la escritura es que vaya adentrando ese discurso a su propio proceso y a su experiencia, ¿ok? Entonces, hay que saber en qué momento utilizar las estrategias. Otra vez, quiero apropiarme, encarno un personaje, quiero separarme, entonces hablo desde un personaje que está alejado de mí, pero a través del cual voy también viendo cómo soluciona ese conflicto, ¿sí? A ver, compártanme qué les parece, si se quieren acercar hacia la escritura, si a lo mejor todavía les cuesta mucho trabajo y cómo este tipo de escritura se puede convertir en tu propio proceso de autoconocimiento.